Bien, continuando con la serie de Católicos con Doctrina, que es un recorrido por nuestro Catecismo de la Iglesia Católica, el cual salió en el papado de San Juan Pablo II. En cada episodio trato de recordar esto porque, bueno, los catecismos son actualizados, pueden ser que se incorporen nuevos temas. Ejemplo, un desafío para la doctrina justamente va a ser todo lo que va a derivar en el mediano y largo plazo con el tema de la inteligencia artificial. Y bueno, otras cosas que han ido surgiendo a nivel de ideologías que van más allá de temas de sexualidad. También el concepto, por ejemplo, de los jóvenes hoy que son agnósticos, que no niegan la existencia de Dios, pero tampoco les interesa. Creo que cada cierto tiempo, pues nuestra doctrina debe ir adaptando, incorporando respuestas a los tiempos que vive, lo cual no es igual esa incorporación o esa respuesta a una sustitución. Lo que siempre en nuestra fe se ha entendido como malo, como pecado, pues ciertamente es muy complicado, por no decir imposible. Pues no me correspondería a mí decir eso, pero doctrinalmente es muy complejo que lo que a muchos les costó sacrificio y martirio por privarse placeres, por querer vivir una vida casta, pura, pues ahora resulta que no sea tan pecaminoso. Pero bueno, vamos por parte. El catecismo habla de muchas cosas, de el dicho que son más de 2000 numerales. Y hoy justamente vamos a ver el numeral 74 y 75. Y hoy vamos a iniciar un nuevo artículo, el artículo segundo. Llama la atención, no lo comenté cuando vimos el artículo primero tenía que ver con la revelación de Dios. Me llama mucho la atención a medida que uno también va conociendo un poco más de su fe, porque Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, pues justamente hablaba de esto, de artículos, hablaba era como ir haciendo preguntas y respuestas, y sobre todo ahí Santo Tomás de Aquino se permitió cuestionar todo. Nuestra fe parte de cuestionamientos, y eso está bien, porque cada tiempo en la iglesia tuvo su propósito y los fundamentos de nuestra fe fue Dios permitió que en esos tiempos existiesen personas, estamos hablando del siglo XIII, pero inclusive antes, personas que iban construyendo las bases de la fe, pero efectivamente no fue hasta el siglo XIII, sino cuando Santo Tomás de Aquino pues compone toda esta suma teológica, toda la liturgia de la iglesia y muchas cosas que han servido para nosotros como guía. Y la iglesia le ha reconocido como doctor angélico. Y esto me cae de perla explicarlo porque en el artículo segundo que vamos a ver hoy vamos a ver solamente dos numerales, el 74 y el 75. Y en el 74 vamos a hablar de la transmisión de la revelación divina. Como católicos, como cristianos católicos, uno de los eternos debates que a veces tenemos con los protestantes, con los cristianos protestantes, es lo que está en la Biblia y lo que no está en la Biblia. Las visiones, los fundamentos protestantes en su gran mayoría son absolutistas en cuanto a la Biblia. O sea, lo que está en la palabra de Dios es lo que se legisla, es lo que se enseña. Fuera de ella no hay verdad. La Iglesia Cristiana Católica, por su parte, enseña que hay dos fuentes de la revelación. Una es, por supuesto, la palabra de Dios, que además no adoramos. Nosotros no adoramos la palabra de Dios. Nosotros adoramos la Eucaristía. Eso lo aprendía también con el tema del Corpus Christi. Muchos sacerdotes que salieron en las redes sociales. Y hay uno que decía que tengamos cuidado. La palabra de Dios es la manera como nos comunicamos con Dios, pero nosotros no agarramos la Biblia y nos arrodillamos ante ella o le prendemos una vela a la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, es como lo revelado, es su palabra, es como su historia, es su voluntad, pero la Eucaristía es su presencia. Entonces eso es distinto y es importante conocerlo porque justamente de lo revelado parten los fundamentos de nuestra fe. Y en esa revelación está la palabra de Dios como fuente primaria, pero también esto que vamos a descubrir acá, vamos a leer con atención, vamos a escuchar con atención. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es la primera carta de Timoteo, capítulo 2 versículo 4. Ahí expresa, pues, primero la voluntad de Dios, ese primer paradigma protestante que vino de Calvino, de la predestinación, donde
los que se iban a salvar ya estaban escritos y los que se iban a condenar también. Por lo tanto, si usted fuera la mata de la bondad en el mundo, si usted no estaba entre los predestinados, pues usted no se iba a salvar. Timoteo, San Pablo, Timoteo, lo deja muy claro. La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven. Es decir, dice, al conocimiento de Jesucristo. Es preciso, pues, que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres, y que así la revelación llegue hasta los confines del mundo. Luego hay una cita que dice, Dios quiso que lo que había revelado para la salvación de todos los pueblos se conservara por siempre íntegro y fuera transmitido a todas las edades. Ya en el numeral 75, que es este, digamos, capítulo 1, que habla de la tradición apostólica, no bíblica, sino apostólica, que es hasta donde vamos a llegar hoy, justamente porque más adelante vamos a llegar a la forma en que esa tradición se fue dando. Vamos a llegar a la predicación apostólica, la continuada, la sucesión apostólica, para luego llegar, cuando lleguemos al número 80, pues hablaremos de las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Entonces vamos a terminar hoy con el 75 que dice así, Cristo nuestro Señor, plenitud de la revelación, mandó a los apóstoles a predicar a todos los hombres el Evangelio como la fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos, el Evangelio prometido por los profetas, que él mismo cumplió y promulgó con su voz. Fíjense que es importante que nosotros entendamos el fundamento apostólico de nuestra fe, porque salvo el apóstol Juan y San Pablo, pero San Pablo no fue apóstol directo, digamos, los demás apóstoles no hay que yo recuerde, que yo sepa, no es que ellos fueron los que iban escribiendo por el camino, no es que Jesús hablaba y iba uno con un pergamino escribiendo que no se le escapara ninguna palabra, no, sino que los apóstoles, el primer medio, fuente de comunicación del Evangelio fue la palabra, lo oral, la conversación, la predicación. Por eso lo que se sabe es que años después, 70, 100 años en adelante, discípulos de los discípulos, como Policarpo, Ignacio de Antioquía, etc. Policarpo, por ejemplo, fue discípulo directo de Juan. Entonces, de ellos es que empiezan a derivar los escritos evangélicos, de los evangelios y muchas de las cartas, pero mm, tomaban el nombre de sus mentores, el Evangelio según San Juan. Y es más que interesante decirlo así, porque fíjense que nosotros no decimos Evangelio escrito por Juan, escrito por Mateo, por Marcos o por Lucas, sino según. Es como cuando yo digo según lo que escuché. Juan también advertía al final del Evangelio que muchas cosas, o sea, el Evangelio inspirado por Juan decía que muchas de las cosas que Jesús había hecho no caben en un libro. Serían interminables los libros, muchas más cosas maravillosas hizo, pero se dejaron estas, dice el evangelista, para que la gente leyera y creyera. Entonces, ciertamente la tradición oral no hay que perderla de vista, porque me atrevo a decir, siempre digo, por favor, que estas series que yo publico en los diferentes podcasts, en YouTube, en Instagram, TikTok, etcétera, no están por encima, más bien tratan de ayudar a la evangelización. Pero si mañana sale algún correctivo, algo que yo haya dicho, por favor háganle caso y escuchen siempre al magisterio de la iglesia. Pero no es descabellado decir que desde el punto de vista humano, no divino, desde el punto de vista humano, la fuente de la Biblia fue la fuente oral. De la tradición oral vino la tradición escrita, lo que hoy conocemos como Biblia. Por supuesto que toda la fuente en sí misma es el Espíritu Santo, a través de lo que se conoce como los agiógrafos, que eran los escritores inspirados, escritores sagrados. Sagrados no, inspirados. Es decir, que el Espíritu Santo habló a través de ellos. Y lo hace, de hecho, yo he escuchado predicadores hablar en homilías, en talleres, en redes, donde realmente uno dice qué fluidez, qué manera de transmitir la palabra. Este hombre está guiado, hombre o mujer, está inspirado y guiado por Dios, por su poder, por su gracia, por su sabiduría. Siempre debemos maravillarnos desde Dios, pero efectivamente, cuidado, no coloquemos a Dios en una jaula, porque Dios no es un Dios de jaulas. Fíjense que el templo sagrado,
que tenía el pueblo de Israel, Dios justamente a ese templo decía: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿A quién puede construirme un lugar? Y justamente tenía que ver con el templo, que no había más sagrado para el pueblo judío que el templo. Y fíjense cómo terminó el templo. Entonces Dios es más que el templo, Dios está más allá de la palabra de la Biblia. La Biblia es lo que Él quiso que nosotros conociésemos de Él, o que quisiésemos, que quiso que quedara, que nosotros tuviéramos como revelación. Pero Dios está más allá de la palabra de Dios y también está más allá de la tradición oral. Es más lo que no comprendemos de Dios que lo que podemos comprender. Así que en este ejercicio, pues, fíjense, solamente citando dos literales, la tradición apostólica, que es la fuente primaria de la Biblia, de los Evangelios, del Nuevo Testamento, que inicialmente fue oral y luego terminó siendo escrita o termina en escritos sagrados, pues debemos tenerlo como un complemento importante y también prestarle mucha atención a la tradición oral. A veces de la tradición oral sabemos cosas de María adicionales, sabemos el nombre de los Reyes Magos, sabemos algunos aspectos, por ejemplo, de María Magdalena, cosas bien interesantes de la palabra de Dios, de la vida de Jesús, que, insisto, se conocen más por la tradición oral que por la tradición escrita. Bueno, que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.